Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Academia y a su presidenta, Lourdes, y también a Carmen Simón, como directora de este ciclo de webinar, por la invitación a impartir esta conferencia, esta charla. Y también no quiero olvidarme del doctor Varela Moreira, mi amigo y compañero Gregorio, que creo que algo ha tenido que ver en esta invitación. Bien, yo siempre suelo empezar mis intervenciones definiendo un poco los términos del título de la conferencia, es decir, que la nutrición, ¿qué es? La nutrición, según la Real Academia Española, es la acción y el efecto de nutrir o la disciplina que estudia la relación entre la alimentación y la salud. El término gastronomía se refiere al arte de preparar una buena comida, a la afición al buen comer, o otra acepción sería el conjunto de platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. Por lo tanto, nutrición y gastronomía yo creo que están condenadas a entenderse en esta situación, digamos, en la vida de un individuo. Por otra parte, hay que definir, aunque volveremos sobre ello más adelante, lo que es el gusto. El sentido del gusto es un sentido corporal, sentido químico, con el que se perciben sustancias químicas disueltas como las de los alimentos. Y fíjense que también se habla dentro del término gusto del sabor que tienen las cosas. Nosotros normalmente no hablamos de que esto gusta dulce, esto sabe dulce, tiene un sabor dulce. Por lo tanto, es importante conocer este término relacionado con el gusto, que es el sabor. Sin embargo, el sabor, tal como lo define la Real Academia de Gastronomía Española de la Lengua, es la sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto. Aquí aparece de nuevo gusto en el término sabor. Y impresión que algo produce en el ánimo, es decir, el sabor se está hablando ya de una sensación, de una percepción que influye no solo en detectar un sabor o un gusto, sino también nos puede modificar el ánimo de forma positiva o de forma negativa. Yo, como ha dicho la presidenta en su presentación, soy fisiólogo, es decir, me he dedicado más de 40 años que llevo en la universidad, me he dedicado a explicar a mis alumnos fisiología, pero también nutrición, es decir, la fisiología de la nutrición. Por lo tanto, es curioso que el primer libro que se conoce realmente de gastronomía francesa, se llame Fisiología del gusto, cuyo autor, Brillat Savarin, lo tituló de esa manera. Sin embargo, habla del gusto, pero sobre todo habla de gastronomía. Por tanto, gastronomía, gusto y gastronomía, gusto, nutrición están muy relacionados, y eso es lo que voy a intentar yo exponer en esta charla que vamos a tener en la tarde. Bien, normalmente los que nos dedicamos durante mucho tiempo a la nutrición hemos estado siempre recomendando a toda la población, a todos los individuos, que debían de comer adecuadamente, porque si no podían enfermar, es decir, la relación entre los nutrientes y la enfermedad, por efectos o bien metabólicos o efectos fisiológicos. Esto es lo que normalmente se denominaba la cultura nutricional post-deglución. No coma usted esto porque se le va a subir la tensión o le va a subir el azúcar o va a tener colesterol. Sin embargo, parece ser que los que nos dedicamos a la nutrición, los dietistas, los nutricionistas, no hemos tenido mucho éxito, porque cada vez hay más enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Por lo tanto, creo que este abordaje de post-deglución, es decir, lo que ocurre después de que nosotros tomamos esos alimentos, parece que no ha calado en la población.
Sin embargo, hoy en día cada vez es más frecuente el enfoque que se llama cultura nutricional predeglución. Es decir, lo que ocurre para que un individuo pueda escoger una serie de alimentos, es decir, para que seleccione un alimento por una serie de propiedades orosensoriales, es decir, propiedades del alimento, propiedades del entorno donde está ese alimento, propiedades de la disponibilidad de ese alimento, que al final son factores de tipo social o de tipo estético que nosotros denominamos en general hábitos alimentarios, es decir, cómo comemos, por qué comemos, qué factores socioculturales están relacionados, qué patrones y hábitos de vida tenemos, cuáles son nuestros valores, sentimientos, qué pensamos sobre la sostenibilidad del planeta. Eso también nos lleva a modificar nuestros hábitos alimentarios. Por otra parte, todo el mundo conoce una de las características más importantes de la dieta mediterránea, que es comer en compañía, disfrutar, familiarizar la comida, es decir, a autentificar esa comida de manera que disfrutemos el momento en que nos sentamos a una mesa en un periodo de tiempo en que lo habitual es comer viendo una pantalla, viendo un teléfono móvil, bien de una tablet o bien de un ordenador o de una televisión, y comer en general solo. Todo esto está relacionado también con la salud. Entonces vamos a intentar ver que en esta cultura nutricional predeglución estamos de alguna manera intentando tener esos, digamos, aspectos que ocurren antes de que nosotros ingiramos ese alimento. En este momento habría que hablar de lo que se llama el dilema de los sentidos, es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a la comida, tenemos que elegir el yin y el yang, lo bueno frente a lo sano, o bien el placer frente a la necesidad, o bien el arte culinario, al fin y al cabo, frente a lo que es el proceso único, que es el proceso de la nutrición. Por lo tanto, en el dilema de los sentidos tenemos siempre estas alternativas que debemos elegir a la hora de establecer nuestro hábito alimentario. Aquí tenemos, por una parte, también podremos verlo así. Antes he puesto una fotografía de un alimento. El arte culinario, pues hay todo un mundo del arte culinario, de lo que es la gastronomía, los premios gastronómicos, los concursos gastronómicos, los blogs gastronómicos, etcétera. Y por otro lado, nos hablan de la nutrición, la pirámide de los alimentos, la pirámide mediterránea, etcétera. Y entonces tenemos que de alguna manera elegir entre uno u otro, o bien hacer que confluyan en un momento determinado tanto lo que es el arte culinario, es decir, la gastronomía en toda su extensión, frente a la nutrición. De hecho, hay algunos movimientos, como este movimiento que se llama Menús para el Cambio, en que ha unido al Instituto Culinario Americano y a una de las más prestigiosas escuelas de salud pública de Estados Unidos, que es la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Entonces ellos se han puesto de acuerdo entre los especialistas en cocina de Estados Unidos y los especialistas en salud pública y nutrición y salud para trabajar juntos intentando que los hábitos alimentarios de la población, en base a esas propiedades orosensoriales, a esos sentidos, puedan tener un enfoque de salud. Bien, como fisiólogo yo quiero darle algunas líneas muy generales y muy sencillas de lo que es la fisiología sensorial, es decir, cómo nosotros conocemos el mundo que nos rodea. Nosotros siempre los conocemos por los sentidos. Yo le digo a mis alumnos siempre que el hombre sabe más por ser, o el diablo mejor, sabe más
por ser viejo que por ser diablo. Es decir, que cuanto más tiempo de vida tenemos, más experiencias sensoriales vamos acumulando y por lo tanto mayor sabiduría en general. Pues también es la sabiduría de la gastronomía, de la alimentación. Es decir, los alimentos tienen una serie de propiedades físico-químicas, que es la longitud de onda que nos da el color de ese alimento, la estructura espacial que nos puede dar la textura, la fórmula química que nos da, por ejemplo, el gusto de ese alimento, o el estado físico-químico que nos puede dar el olor. Pues bien, todas estas estructuras físico-químicas interaccionan con los órganos de los sentidos, con el ojo, con el oído, con la boca, con los receptores gustativos, táctiles, olfativos, trigeminales, etc. Una vez que interaccionan estas moléculas o estas estructuras o esta longitud de onda con todos los receptores adecuados, lo que hace es enviar esa información hacia áreas cerebrales del color, del olor, del gusto, de la dureza, tacto, forma de un determinado alimento. Una vez que nosotros tenemos en nuestras neuronas todos estos propiedades que han llegado desde los propios alimentos, lo que hacemos es relacionarlas con nuestra memoria, con nuestro aprendizaje, con nuestras experiencias previas. Es decir, interiorizamos, personalizamos todas esas propiedades del alimento y detectamos y generamos lo que nosotros llamamos un constructo, digamos, de conocimiento que nos dice qué aspecto tiene ese alimento, qué textura, qué sabor, qué frescura, etc. Y luego, en función de una serie de características que determinan nuestro estado fisiológico, nosotros ya determinamos cuál es nuestra respuesta frente a todos estos aspectos que provienen de alimentos. La palatabilidad, los efectos de recompensa, el placer, las preferencias o las aversiones que tenemos frente a determinados alimentos. Es decir, que esta cadena, esta escalera que nos llega hasta lo que hoy se denomina la neurogastronomía, ese constructo que nosotros hacemos de todas estas propiedades de los alimentos, es la respuesta que damos frente a un alimento y por lo tanto si lo seleccionamos y por tanto si lo consumimos y lo ingerimos adecuadamente. Aquí tenemos todos estos factores sensoriales, tenemos el oído, aquí tenemos un plato de Blumenthal que es una pequeña playa que te pone incluso una concha para que oigas el mar mientras lo estás comiendo, por ejemplo, para tener el sonido. El gusto, un sentido químico, la vista, nosotros a través de luces, digamos, con determinada longitud de onda podemos cambiar el color de los alimentos y ver si apetece más o menos. El olfato, lo que es la textura, y el sentido que llamamos químico común, que es el picante, por ejemplo, de una guindilla, o bien el frescor de una hierba menta, ¿no? Y todo esto llega a través nuestro, a través de la cavidad bucal y del olfato. Es decir, nosotros no podemos detectar el sabor de un alimento sin todos estos aspectos: el oído, el ojo, la textura, el sentido común, el olfato y el gusto. Y no solo por vía directa, es decir, por la vía normal a través de las fosas nasales, sino que una vez que hemos deglutido ese alimento, es decir, que hemos introducido en la boca, la parte retronasal es incluso en muchos casos mucho más importante para construir nuestro propio sabor de ese alimento. Pero todo esto, es decir, el oído, el olfato, el gusto, la vista, el dolor, la temperatura, el tacto, la presión, todo esto es necesario para percibir el sabor, pero no solo esto, sino también las emociones, la memoria, el lenguaje, la conciencia, la plasticidad de nuestras neuronas, la capacidad de adaptarse que tienen nuestras neuronas,
o la decisión o no de tomar un determinado alimento. Es decir, que nuestra construcción de un sabor determinado en un alimento depende de todo esto. Por lo tanto, no es tan sencillo como decir a mí esto me sabe a dulce, salado, amargo, ácido, umami, sino que dependiendo de todos estos factores y dependiendo de la situación de ánimo, de la situación fisiológica, nosotros podemos tener un sabor u otro. Por lo tanto, el sabor, digamos, es personal, como es el color del ojo, como es la fisonomía de una persona. Bien, pues todo esto, el sabor y por tanto el sentido del gusto, que es de lo que estaba tratando esta charla, va a determinar nuestro comportamiento alimentario. El comportamiento alimentario de un individuo es la manera usual de comer que tiene un individuo, qué tipo de alimentos le gustan, cuántas veces al día come, qué cantidad de comida, cuál es el tamaño de las raciones que toma cada individuo, etcétera, etcétera. Bien, todo eso, ese control del comportamiento alimentario, tiene tres factores muy importantes. Uno que es simplemente biológico, que es lo que llamamos aquí el comportamiento homeostático. Es decir, nosotros tenemos hambre en un momento determinado, tenemos unas necesidades de tener una serie de nutrientes como son hidratos de carbono, grasa, proteína, vitaminas, minerales y por lo tanto debemos de consumir alimentos que contengan esos nutrientes, esos componentes alimentarios en función de nuestras necesidades. Luego hay otra parte que es la que más nos va a interesar, que vamos a comentar ahora, es la parte hedónica, la parte que tiene de placer. Decía Grande Cobian que si una comida no gusta, una dieta no gusta, nunca la va a seguir una persona, porque lo primero que una persona busca en un alimento es una motivación para poder consumirlo, y esa motivación es una motivación de placer, que es que ese alimento le siente bien, que ese alimento sea agradable a su sentido y por lo tanto todas esas propiedades del alimento junto con las señales propias de nuestro cuerpo nos llevan a nuestro comportamiento alimentario, que es lo que comemos habitualmente, es decir, nuestros hábitos alimentarios. Pero fíjense que entre la motivación y el comportamiento hay un aspecto importante, que es que todo depende en esta motivación y en este comportamiento, todo depende de nuestra memoria, de nuestro, nuestra cultura, nuestro contexto, nuestra religión, nuestra actitud, nuestra capacidad de aprendizaje. Es decir, que como se ve, hay tres factores importantes que son los que van a determinar nuestro comportamiento alimentario. El homeostático, el hedónico de placer y también todo lo relacionado con lo que rodea ese alimento y nuestras propias, nuestra propia cultura, el contexto en que ese alimento se produce, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y resumiendo, hemos dicho que hay una parte del comportamiento alimentario que nos lleva a ingerir los alimentos, que es homeostático, nuestro metabolismo energético, si hacemos ejercicio o no, por ejemplo, el hambre, si estamos llenos, que es lo que nosotros llamamos desde la fisiología la saciación, o si hemos terminado de comer y ya hasta la noche, por ejemplo, si comemos a mediodía, pues hasta la noche no tenemos necesidad de consumir más alimentos. Es lo que determinamos como saciedad, es decir, el periodo entre comidas en que no necesitamos, no buscamos alimento porque no nos apetece, entre comillas. La llamada aliestesia negativa, que ahora veremos lo que es, y los apetitos específicos, por ejemplo, algo salado, algo dulce, que nos apetece en cada momento. Por otro lado, está el sistema de recompensa, la saciedad que se llama condicionada,
la saciedad sensorial específica y los factores que consideramos en general como no cognitivos. Vamos a volver sobre ello porque el sistema de recompensa es muy importante. Como veremos, los alimentos tienen una característica que puede llegar a ser un alimento o la alimentación adictiva. Y eso es importante desde el punto de vista de la salud del individuo. Por último, la parte cognitiva que hemos visto antes, de conocimiento, el autocontrol, las influencias culturales y socioeconómicas de esa persona, los factores que rodean de tipo ambiental o de tipo emocional en el momento de la comida, el sentimiento hacia ese alimento y también, como no, las restricciones médicas. Es decir, el médico te dice, usted no puede tomar mucha sal, usted no puede tomar dulce porque es diabético, tiene propensión a la diabetes, etcétera, etcétera. Pues bien, todo esto está interrelacionado para determinar lo que es la ingesta de los alimentos. Pero a lo largo de una sola comida, es decir, si nosotros nos planteamos una comida, como puede ser una comida de mediodía, a lo largo del periodo en que iniciamos hasta que terminamos la comida, ocurren muchas cosas que son importantes y que van a determinar qué cantidad de comida, qué tipo de comida tomamos, etcétera, etcétera. Y que están relacionados casi todos con su sabor. Por ejemplo, al principio de la comida, cuando empezamos a comer, aumenta, como vemos, las ganas de comer, el hambre, pero conforme empieza la comida, al poco tiempo empezamos a disminuir nuestra hambre, el placer que tenemos de comer, conforme progresa este periodo de comida. ¿Qué ocurre en este momento? Ocurre que se produce la llamada saciedad condicionada. Es decir, cuando tomamos un plato muy grande que nos da una serie de propiedades sensoriales, siempre las mismas, llega un momento en que nos cansamos de esas mismas propiedades. Y en ese momento dejamos de tener ese placer de seguir tomando ese alimento. Si cambiamos de alimento, enseguida recuperamos porque cambiamos esa saciedad condicionada por ese alimento. Pero hay una cosa importante que luego también comentaremos y es la densidad energética y la relación entre el sabor y los nutrientes. Cuanto más tiempo esté el alimento en nuestra boca, mayor sensaciones vamos a detectar, pero no solo sensaciones, sino también vamos a detectar, porque existen receptores para ellos, vamos a detectar la cantidad de alimento, la cantidad de comida que tiene, la cantidad de nutrientes que tiene ese alimento. Y por lo tanto, por ejemplo, hay experimentos muy interesantes con platos que tienen alimentos light, en que una persona se cansa mucho más rápido de ese alimento light que del alimento que no es light, es decir, que no está disminuido en la cantidad de energía. ¿Por qué? Porque las propiedades sensoriales de uno y otro, pero sobre todo el contenido en nutrientes de uno y otro no es el mismo. Luego, durante la comida también se pone en marcha lo que se llama el sistema de recompensa, el sistema de que me gusta ese alimento y porque me gusta voy a buscarlo, voy a intentar buscarlo, o lo contrario, no me gusta y por lo tanto tengo aversión a ese alimento y no voy a buscarlo. Entonces hay un aprendizaje de esa recompensa. Veremos que está relacionada con otras adicciones, como el alcohol, por ejemplo, por tanto, del alcoholismo, es decir, los alimentos tienen el mismo trazado, digamos, que algunas adicciones que veremos ahora. Y luego está la saciedad sensorial específica. Esto tiene una cosa muy, muy curiosa y es el tema del postre. Es decir, después de una comida salada, si nos ponen un postre salado también probablemente no lo comiera nadie. Entonces se cambia completamente y se cambia a un sabor dulce
a unas sensaciones dulces muy distintas de las previas y se puede seguir comiendo. De hecho, aquí la variedad de la comida en los buffets hace que la persona que se aficione a los buffets puede consumir más alimentos de los necesarios y por lo tanto aumentar su peso corporal, es decir, hasta llegar al sobrepeso y a la obesidad. Por último está la aliestesia positiva y la aliestesia negativa, es decir, el término aliestesia todos ustedes saben que es un cambio en las sensaciones, un cambio de un tipo a otro, es decir, primero la sensación es positiva o negativa. ¿Cuándo? Durante el periodo de saciedad. Es decir, que nosotros tenemos hambre, comemos cada vez con menos placer, llegamos a un momento que decimos que estamos llenos, nos saciamos, saciación, terminación de la comida, que determina el tamaño de nuestra comida, y luego tenemos un tiempo hasta la siguiente comida en que, aunque tengamos los alimentos a nuestro alcance, tenemos una aliestesia negativa y por tanto no los consumimos. Es la parte que se llama afectiva de la sensación de saciedad. Bien, aquí en este esquema que tenemos a la izquierda de la diapositiva, buscar un alimento que es el wanting y de que nos guste un determinado alimento, que es el liking, el placer, la palatabilidad, y el wanting es el apetito o la motivación. Pues fíjese, entre uno y otro simplemente lo que ocurre es que las neuronas que determinan uno u otro tienen un transmisor diferente, o es dopamina o son benzodiazepinas o este que se llama gamma, el gamma aminobutírico. Y todos estos circuitos cerebrales intervienen en estos dos factores que determinan la respuesta a un alimento palatable, a un alimento determinado, donde evaluamos su placer al consumirlo y valoramos también la recompensa de este alimento. Estos circuitos están alterados en obesos y están alterados también en personas que están sometidas a dietas muy estrictas. Se ha visto mediante imágenes por resonancia magnética nuclear que no funcionan adecuadamente estos circuitos cerebrales en personas obesas o en personas que están sometidas a una dieta. Aquí es lo que les decía antes, comer es una adicción, es una pregunta. ¿Por qué? Porque esas estructuras que hemos visto en la diapositiva anterior son las mismas que se activan cuando una persona toma cocaína, toma heroína. Estamos estimulando estructuras que determinan la adicción a un determinado estímulo. Puede ser una droga, puede ser alimento. Por lo tanto, comer es una adicción. Pues probablemente para aquellas personas que tienen una actividad diferente, vamos a llamarla así, diferente de esa estructura cerebral. En este mapa lo que he puesto es para que se hagan una idea de lo que es los hábitos alimentarios de una población. Vamos a ver la población de los Estados Unidos. Ellos consumen el 50% de todas las calorías, las consumen con sabor dulce. Un 40% con sabor salado o umami. Solamente un 9% con sabor ácido y menos del 1% con sabor amargo. Esa es la estructura desde el punto de vista gustativo de la población de los Estados Unidos. Nos preguntamos ahora cuál es la española. Pues nos estamos pareciendo cada día más a la de Estados Unidos. Por lo tanto, hay que tenerlo esto en cuenta. Bien,
Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para poder modificar la calidad nutricional de nuestros alimentos sin modificar la parte hedónica, la parte de placer, la parte que explota la gastronomía para poder escoger alimentos deliciosos, pero que a la vez sean saludables? Pues aquí, fijaros que optimizamos las pistas sensoriales y por tanto incrementamos el placer de comer. Comemos demasiado. Por lo tanto, esto nos hace incrementar el peso. Pero si nosotros optimizamos las pistas sensoriales, pero de una manera que promovamos el que la saciación, la terminación de la comida se produzca muy rápidamente, nosotros estamos restringiendo la ingesta de energía sin modificar las pistas sensoriales. Es decir, estamos comiendo un alimento que nos gusta, pero al mismo tiempo estamos restringiendo nuestra ingesta energética, por lo tanto, estamos controlando nuestro peso corporal. Es decir, que estamos manipulando las propiedades sensoriales de alimentos, pero manteniéndolo lo que llamamos nosotros equipalatable, tanto en cualidad como en intensidad. Bien, esta visión general que acabamos de ver, vamos a poner un efecto con la textura, lo que se llama el efecto matriz, intensidad y duración de las propiedades sensoriales. Es decir, nosotros podemos de alguna manera modificar la textura de un alimento y fijaros que modificando la textura de un alimento modificamos también otros atributos sensoriales como el gusto, el olor o el sabor. Por ejemplo, se perciben otras modalidades de sabor, otras modalidades de aroma, el orden temporal que percibimos las sensaciones dentro de la boca es diferente y también hay un acoplamiento entre las propiedades nutricionales y las propiedades sensoriales y por tanto ajustamos tanto la ingesta de energía y nutrientes, que es lo que nos va a dar lugar a una comida saludable. ¿Qué es lo que determina este acoplamiento? Pues fijaros, el ritmo de la comida, la deglución y el tiempo de estancia en la boca. Es decir, hay que comer despacio. Cuanto más rápido comemos, más nos engordará la comida. Aquí tenemos un ejemplo ya para terminar. Un ejemplo, la dureza, la firmeza o el espesor de una comida. Si comemos rápido, calculamos mal las calorías y los nutrientes. ¿Por qué? Porque hay menos exposición sensorial. Si comemos lento, con más movimientos masticadores y con bocados más pequeños, tenemos mayor exposición sensorial, la saciación es más temprana, se liberan hormonas gastrointestinales que lo que hacen es disminuir la cantidad de alimento que consumimos. Es decir, nosotros comemos los alimentos con una textura diferente, los mismos alimentos con la misma propiedad orosensorial, por lo tanto nos siguen gustando, pero comemos menos. Por lo tanto, comemos menor cantidad de energía y además, si los alimentos son ricos en nutrientes, comemos los nutrientes adecuados. Aquí veis en esta diapositiva de un trabajo de Brandel, un señor que vive aquí ahora en Granada, es inglés, en que se ve la cantidad de ingesta que se produce de una hamburguesa, de una ensalada de arroz y la total. Si la textura es suave y por lo tanto se traga fácilmente,
la ingesta es mayor significativamente que si la textura de esa hamburguesa o de esa ensalada de arroz se hace más dura, más contundente. Y también aquí en esta otra diapositiva se ve la ingesta de energía de una comida con una textura muy suave, con poca textura, es decir, como puede ser, por ejemplo, un puré, mientras que si la textura es más dura, está más texturada esa comida, la ingesta también se hace menor. Es decir, que tanto disminuye la comida como la cena, cambiando simplemente la textura, sin cambiar ninguna otra propiedad sensorial. Por lo tanto, ¿qué ocurre? La saciedad, lo que se llama saciedad sensorial potenciada, pues que nosotros manipulamos lo sensorial de alguna manera para ocultar la restricción calórica, es decir, para engañarnos y creamos que estamos comiendo las mismas calorías, pero en realidad estamos comiendo menos calorías, con lo cual la adherencia a los regímenes restrictivos en calorías, que normalmente son pocos seguibles, digamos, pues son mucho más llevaderos y por tanto la población que necesita este tipo de dieta la hace con mayor, digamos, placer que cuando nosotros le decimos que se coma 2 hojas de lechuga, por ejemplo, con un poquito de tomate, y eso es su comida diaria. Lógicamente, al mes o a los 2 meses se cansa y sigue comiendo lo que comía antes. Bien, con esto yo creo que he dado un repaso general a lo que las propiedades sensoriales tienen que ver con la gastronomía y con la nutrición. Y sí quería terminar esta charla presentándole una cosa importante, es que la gastronomía ya está en la universidad. Es decir, ya hay grado en ciencias gastronómicas y el curso que viene en la Universidad de Granada y la Universidad de Córdoba ponen en marcha ya el posgrado en ciencias gastronómicas. Es decir, queremos formar a personas que se dediquen a la gastronomía, que investiguen, que innoven, que desarrollen nuevas cosas en el campo de la gastronomía. Muchas gracias a todos por su atención.